estado continuo. Bien. Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas, y vamos a hablar el día de hoy de ya aspectos más puntuales respecto de la elaboración de este ensayo. Reitero, quiero que ustedes se vayan con la idea bien en la cabeza que lo que les estamos pidiendo es un ensayo. En este ensayo lo importante, a diferencia de una tesina o una cuestión por el estilo, en el ensayo lo que queremos es leerlos, leerlas, escucharlas. ¿Sí me explicó? Hay distintos tipos de ensayos. Hay ensayo personal, ensayo crítico, ensayo de presentación de resultados. En este caso, ¿qué es lo que yo les recomiendo? Que realicen ensayos críticos. Nosotros les vamos a designar un tema y lo que queremos, bueno, lo que yo quiero leer, no puedo hablar por el resto del sino, pero lo que yo quiero leer es, uno, que usted domine el tema y dos, que me demuestre que lo está analizando, que el pensamiento jurídico está avanzando, porque ese es uno de los objetivos del posgrado. ¿Sí queda claro? Entonces, bueno, hay que tomar en cuenta, como les decía la sesión anterior, partan ustedes que su auditorio somos ya profesionistas en derecho. Y se supone que sabemos lo que nos están hablando. Entonces, regresemos. Voy a inventar. Si usted me quiere hablar, no sé, a lo mejor de protección de derechos humanos y me dice, el artículo primero constitucional dice lo siguiente y me lo transcribe textual, ¿cree que sea necesario? Pues no. Ya se supone que yo lo conozco, ¿no? O en materia fiscal. Los tipos de contribuciones federales, según el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, son, y me lo transcribe. Eviten eso. En la mayor parte, evitar transcripción textual. ¿Estamos? Salvo que su ensayo lo requiera. Y por ejemplo, si quiero citar a algún autor o algo así, Uh-huh. ahí sí podría copiarlo textualmente y ya de ir desarrollando como la idea de. Exactamente. La idea que usted va a copiar va a fortalecer o va a ser un punto de anclaje para que usted desarrolle. No, no es relleno. Usted lo va a poner ahí por algo. Me permito inventar. Derechos fundamentales. Vamos a partir de esta definición de derechos fundamentales y usted abre comillas y me pone la transcripción de Luigi Ferrajol. ¿Sale? ¡Pum! Ahí está la definición de él. Bueno, punto y seguido, punto y aparte, punto y coma, tomando como base esta definición y usted me empieza a desarrollar. Lo que no nos gusta, o por lo menos a mí no me gusta, es que me ponga Ferrajoli dice, Robert Alexis dice, Atienza dice, Tarufo dice, y ya, me cambia el tema. Porque eso, pues usted está nada más haciendo una compilación. Tuvo oportunidad de medio ojear el texto que les envié, que elaboré yo. No, estaba revisando lo de la guía. Eso sí la estuve revisando. La guía para elaborar trabajos de investigación. Sí, Bueno, la metodológica. cuando tenga usted oportunidad, cheque el texto que yo les envié. Para que ahí vean cómo se utilizan las transcripciones, la nota a pie de página y demás. ¿Sí me explicó? Sí. Sí podemos hacer una transcripción, pero hay que entender cuándo. En este caso, reitero, hay que ser muy cuidadosos con las transcripciones. No permitamos que sean la mayor parte de nuestro ensayo. Muy bien. Ahora,
Ya partiendo de esta idea de que lo que pedimos es un ensayo, vamos a analizar elementos. Ahorita les voy a compartir un documento para que ustedes vayan analizando esta circunstancia y puedan hacer su ensayo. Primero les decía, lo primero que hay que hacer es la figura del plan detallado. El plan detallado, yo les sugiero lo utilicen como una herramienta para diseñar su ensayo. ¿Sí me explicó? Ujú. No se siente usted ante la página blanca de Word a vaciar todo su conocimiento jurídico, que estoy seguro que es muy amplio, pero nos podemos perder, ¿no creen? Podemos naufragar. El plan detallado nos permite tener una estrella del norte, un faro a seguir. Obviamente, para hacer el plan detallado, yo ya debo de traer conocimiento previo, ya tuve que haber leído, porque a veces nos sentamos, les comento mi experiencia, ¿estamos? Yo la primera vez que tuve que hacer una tesis, ¿qué fue lo que hice? Fui, busqué un libro que hablara más o menos de lo que me gustaba y prácticamente me copié el índice. Y con eso empecé a desarrollar. Bueno, puede servir, pero lo que yo les sugiero es que lo hagan al revés. Primero leemos, establecemos nuestros puntos, fijamos objetivos y después empezamos a escribir. Porque esto les va a facilitar la vida. Si usted ya tiene un objetivo, ya sabe qué buscar, ¿no? Entonces, para ello, vamos a utilizar esta herramienta que se llama plan detalle. Miren, ayúdenme prendiendo sus camaritas, por favor. Recuerden que tienen que tener las cámaras encendidas. Veamos este ejemplo. ¿Sí se ve en mi pantalla? Muy bien. Aquí, esto es el plan detallado de una disertación jurídica. Yo sugiero que sus ensayos sean disertaciones jurídicas. Este es, digámoslo así, el elemento que ustedes deben de usar. El tipo de ensayo que ustedes deben de hacer es una disertación jurídica. Y entonces vean los elementos de su plan detallado. En este caso el tema, bueno, pues aquí es definición de los derechos fundamentales. Debe de tener una introducción. En un momento les explicaré todos los elementos de la introducción. Pero aquí ustedes van a ver, bueno, algunas cuestiones que señalo. La introducción nos tiene que decir qué voy a estudiar o de qué se trata esto, por qué lo voy a estudiar. Y debe de tener al último la presentación del plan. O sea, yo te debo de decir, bueno, ya te expliqué por qué y ahora te voy a decir qué vas a encontrar en mi plan detalle. Y ustedes van a encontrar aquí con, entre paréntesis, dos apartados, uno romano, dos romanos. Así sugiero que ustedes manejen toda estructura. Su ensayo lo dividen en dos grandes tópicos, uno romano, dos romanos. En este caso, uno romano,
definición de derechos fundamentales. ¿Lo ven? 2 romano, protección de derechos fundamentales. ¿Se dan cuenta cómo con mi presentación del plan yo me estoy delimitando qué voy a hacer? Y a su vez, les sugiero que el 1 romano se divida en 2 apartados, A y B. Y así ustedes ven, definición de derechos fundamentales. Dentro de este apartado se mencionará lo relativo a la delimitación de la categoría institucional de derechos fundamentales. Para ello, se diferenciará de los derechos patrimoniales, A, y de los derechos civiles y políticos, B. Y ustedes aquí ven, A, derechos patrimoniales. Y ahí se establecen consideraciones de por qué no es lo mismo un derecho fundamental que un derecho patrimonial. B, derechos civiles y políticos. Ahí se establece. ¿Por qué no debemos de confundirlos unos con los otros? Y luego empezamos el apartado 2. Se supone que en el apartado 1 debo de concluir definiendo qué son derechos fundamentales. ¿Se dan cuenta que esto nada más es un esbozo de lo que voy a hacer? Ya en el apartado 2, igual, lo van a dividir en A y lo van a dividir en B. Y aquí tenemos inciso A, garantías de primer orden, inciso B, garantías de segundo orden. Y ese es el plan detallado. Es lo que ya me esbocé que voy a hacer. Repito. ¿Por qué dividirlo en 2 apartados y cada apartado a su vez en 2 subtemas? Porque esto a ustedes les va a permitir tener esta consideración dialéctica. ¿Sí me explicó? Tener una especie de diálogo donde usted va a decir, a ver, pues no me voy a complicar la vida y meter 50 subtemas, porque es un ensayo. Lo importante es que usted me ponga un apartado, un tópico, y este me lo desarrolle en 2 temas, que estén relacionados, que tengan que ver. Y que esto me conduzca al tópico 2, que a su vez se divida en A y B, y nos permita extraer conclusiones. Mira, piensen ustedes algo como esto. Este documento se los voy a enviar para que ustedes lo tengan a su disposición y puedan trabajar sus ensayos. Todo lo que está entre paréntesis, ¿sí lo ven en paréntesis y con negritas? Lo debemos de quitar, son indicadores visuales. Hagan de cuenta que es como una plantilla que ustedes tienen que ir llenando. Su ensayo tiene que tener esto. Obviamente ya el contenido pues depende de usted, ¿verdad? Pero piensen, el subject o el sujeto o el objeto de estudio, pues es mi título. ¿Qué voy a estudiar? En este caso, aquí es un ejemplo en materia civil, presupuesto para adquirir la personalidad jurídica en el derecho civil. ¿Estamos? Después viene introducción, entre paréntesis, pues es lo primero que tengo que poner. Pero acuérdense que es lo último que se hace. ¿Sí queda claro? La introducción es lo último que escribo. Usted vio que en el plan detallado nunca puse
introducción, ¿o sí? Eso lo hacemos al último. Y en la introducción, pues, fíjese usted, hay que iniciar con una frase de enganche. Como el nombre lo indica. ¿Qué es una frase de enganche? Es algo que utilizo para que mi lector quiera leerme. ¿No creen? Y a veces, cuando entregan ustedes sus trabajos, bueno, y esto utilícenlo para todo, para su ejercicio profesional. ¿Sí me explicó? Cuando usted haga un amparo, si inicia con una frase de enganche, todo concepto de violación, ¿no creen ustedes que será más fácil que el juez se acuerde de qué se trata su concepto? Entonces necesitamos frases de enganche. Las frases de enganche son importantísimas. Miren, veamos un ejemplo. Ayúdenme dándole lectura a esto. Miren, este es un documento que me publicaron. Obviamente es un comentario de fallo. ¿Estamos? Pero vean que tiene la estructura que les estoy platicando. Esta ya es una versión publicada. ¿Estamos? Fernanda, ¿cuál es el subject o el sujeto de esto que le estoy presentando? Ay, se fue. Ajá. Ah, yo, es el título, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuál será? ¿Qué lee usted? El duelo de Hipólito de que llegó a la Suprema Corte. Pero ese será el sujeto. ¿Cuál es el sujeto, Alejandra? La controversia constitucional 74 diagonal 2003. Exacto. Lo que está entre paréntesis, eso ya lo está agregando el autor. ¿Y eso qué les transmite? A usted, Paulina, ¿a qué le suena eso que está entre paréntesis? Me parece que es su forma de enganchar. ¿Pero qué le dice? ¿Qué le transmite esa frase? Pues que ya llegó una controversia constitucional. Digo, obviamente había criterios encontrados. No, pero la frase duelo de estólidos, ¿sabe usted qué es un estólido? No, maestro. No, ¿Qué es un estólido? mándeme. ¿Qué es un estólido? A ver, vamos a seguir leyendo a ver si el texto nos dice. Mire, después viene una frase, un exergio, perdón. ¿Esto tampoco les transmite nada? Pues que, bueno, lo busco ahorita en la RAE, ¿no? Que es propio de un idiota. Ah, bueno, busca usted la palabra estólido. Sí. Ok. Y ya sabiendo qué quiere decir estólido, ¿esto que está entre paréntesis le llama la atención o no? ¿Sí? Todavía no. Pues sí. Pues, fíjense, mi frase de enganche todavía ni la presento, pero lo que les estoy presentando el tema como que no llama la atención. Veamos un poquito más. Noten ustedes aquí, bueno, hay un pequeño sumario que ustedes saben que es el contenido del texto. Ustedes me lo van a presentar como una tabla de contenido. Obviamente aquí esto es distinto, esto se presentó en una obra colectiva. Pero fíjense, nota introductoria, ¿se acuerdan?
Primero puse el subject, después puse nota introductoria. Y después dije, hay que poner una frase de enganche. ¿Estamos? En este caso, bueno, inicio agradeciendo que se me invitó a participar en esta obra. Obviamente esto, pues, se puede quitar, se puede dejar, no trasciende. Pero miren, veamos esta frase de enganche. Ayúdeme, Paulina. Ayúdeme leyendo eso que viene ahí. Al iniciar con la tarea encomendada me encontré con el obstáculo que la controversia constitucional estudiada inició con un pleito entre barbajanes con fuero constitucional que se liaron a golpes y después de cometer sus tropelías supinas pretendían que el máximo tribunal de mi país se convirtiera en un tribunal ordinario que pudiera reinstalarlos en sus funciones político-administrativas. Lea el siguiente párrafo. Cuando empecé a leer los hechos no daba crédito que en México dos funcionarios públicos, regidores y municipales, cual si estuvieran en una cantina o película de Pedro Infante, arreglaran sus diferencias a empellones y puñetazos. Pensé que solo pasa en otros países, jamás en el mío donde las autoridades son un ejemplo de civilidad y respeto de la ley. Pero había una pregunta que no salía de mi mente mientras leía. ¿Qué carajos tiene que ver estos hechos con una controversia constitucional? Y después, Permítame explicar la relevancia de esta resolución y verá usted que este duelo de eximios estólidos tuvo importancia en el desarrollo del estudio de la instancia de control constitucional. Empecemos por los antecedentes del caso para una mejor comprensión. ok, ahí. De lo que leímos, ¿cuál será la frase de enganche? Pues todo, ¿no? Bueno, no puede ser todo. Una deberá de ser la frase de enganche porque hay párrafos de transición. ¿Sí? ¿Lo puedo poner otra vez? Con todo gusto. Una pregunta, o sea, pero de forma. Dígame. Que he notado en sus textos. O sea, cuando pasa párrafo, cuando deja pasar renglón, ¿todavía se sangra o es o paso renglón o sangro? O sea, establezco sangría, me dice usted. Ajá. Al iniciar renglón, al iniciar Sí, párrafo. sí, o sea, porque yo tenía entendido, que Ujú. era o pasar renglón o sangrar. Y noto que se puedan hacer las dos cosas al mismo tiempo. ¿Qué le llama pasar renglón? O sea, Ajá, ajá. dejar un renglón aparte, no separar los párrafos. O sea, poner un enter. Ajá, o sea, dejar un renglón en blanco y sangrar. Ya. Bueno, depende de los criterios editoriales que te den para cada publicación. Doy ejemplo. Ok. Instituto de Investigaciones Jurídicas nos dice, únicamente ponemos, yo le llamo sangría a cómo inicia el primer renglón del primer párrafo. Sí. Entonces nos dice, únicamente cuando abrimos, digamos, un tópico nuevo, un inciso, Ajá. ponemos sangría y el resto de los párrafos van alineados a la izquierda, todos. Y al terminar el párrafo, no se da enter, Ajá. porque utilizamos sangría interlineados 1.5. Ajá. Esa, digamos que es el estándar más común. Ajá. Sería así. Este texto, bueno, como es una obra colectiva con criterios distintos de una editorial, nos lo pidieron de este modo. Entonces, con las dos cosas, ¿no? O sea, pasar este renglón y sangrar al Exacto, mismo tiempo. Ah, ok. exacto. Bueno, ahora sí, perdón. No. Es bueno que pregunten ustedes esto. En el caso concreto, ¿qué les pide el manual? Exacto, eso es lo que iba a preguntar. En el caso concreto, ¿nos dirigimos hacia el manual? Claro, su manual de elaboración de trabajos les va a decir. Hasta donde recuerdo es alineado todo a la derecha. El manual de ustedes, perdónenme, el manual de nuestra institución está muy apegado. Un ejemplo sería como el texto que les envié que dice capítulo primero.
¿Sí lo ojearon? Uno que son 50 y tantas páginas. Ese está hecho no al 100% con estos manuales, porque cuando yo empecé a redactar mi capítulo primero, los manuales todavía no estaban vigentes. Incluso tendría que adecuar algunas cuestiones a ese capítulo primero. Pero, pues ahí tenemos un 80%, 90% de lo que pide el manual. ¿Se queda claro? Esa sería más o menos la forma que se les pide. Entonces, así vayanlo tratando. Muy bien. Ahora, regresemos aquí. Identifiquemos la frase de enganche. ¿Qué es lo que usted dice? Dice, a ver, bueno, con esto que leyó Paulina, ¿le llama la atención leer esto o todavía no? El texto, el bio, el que le estoy enseñando ahorita, el de los estólidos. Pues sí, porque básicamente, digo, en términos coloquiales, vemos que va a haber chisme, ¿no? Entonces, pues uno se quiere enterar. Y a mí lo que me llama más la atención, bueno, ¿cómo un chisme de un municipio en una comunidad en mi país llegó hasta la Suprema Corte? ¿No le llama la atención eso? Claro. Entonces, ¿cuál será la frase de enganche? ¿Qué es lo que necesitamos ir localizando? Aquí está otra vez. Aquí tenemos esto. Les decía, el primer párrafo, pues son cuestiones meramente pues de agradecimiento, de invitación y demás. Eso, reitero, pues obviamente ustedes no lo van a poner en un ensayo. Pero, ¿cuál será mi frase de enganche aquí? Bueno, cuando empecé a leer los hechos no daba crédito que en México dos funcionarios públicos, porque, o sea, va narrando, bueno, no narrando, va indicando de qué va, con referencias de la cultura popular y cómo se va a relacionar con el tema que va a tratar. Ok. O sea, de qué va una referencia y relacionando ya concretamente de qué va, ¿no? O sea, arreglarán sus diferencias en peñones, autoridades son un ejemplo de civilidad. A ver, le puedo bajar. Pero había una pregunta. ¿Qué tenía que ver estos hechos con una controversia constitucional? Ok. Bueno, como que entre este y este está, ¿no? La frase de enganche. Yo creería que es la frase, la controversia constitucional estudiada inició con un pleito entre barbajanes, porque te está dando como los puntos principales, que es controversia constitucional y el pleito entre dos fulanos, ¿no? Que tenían fuero constitucional. Exacto. La frase de enganche la vamos a encontrar aquí. Aquí es donde, bueno, yo pretendí, no sé si resulte con el auditorio, pero lo que yo pretendo es decirte, a ver, tenemos un pleito y esto llegó al máximo tribunal de mi país, pretendiendo que fueran reinstalados en sus funciones político-administrativas. O sea, querían que con una controversia constitucional la Suprema Corte de Justicia se convirtiera en un tribunal ordinario administrativo. Jurídicamente esto es lo relevante. Es el tema de fondo de la controversia. Lo que pongo abajo
ya es la presentación, Paulina. Ahora, aquí, bueno, cada quien tiene un estilo, cada quien redacta de un modo u de otro, ¿no? Sugerencias en cuestiones de estilo. Su ensayo, obviamente usted preséntelo hablando siempre en tercera persona. ¿Queda claro? La presentación científica, la redacción de un documento científico, por costumbre, si usted gusta, se redacta en tercera persona o en infinitivo. Consideramos o se considera. No digan considero. ¿Queda claro? Nuevamente, remítanse al documento que dice capítulo primero. Ustedes van a notar que todo está redactado en infinitivo. Se analizará, se establecerá, se considera. ¿Sí queda claro? Pregunto, ¿les queda claro? Sí. Sí. ¿Por qué? Refléjense en este espejo. Si ustedes redactan en primera persona, el sínodo lo puede considerar falta de seriedad. ¿Queda claro? Sus frases de enganche, como dijo Paulina hace un segundo, ay, maestro, es que usted hace referencias a la cultura popular y utiliza ironía y cinismo y demás. Absténganse de eso. Sí, porque no saben quiénes los vaya a leer. Bueno, yo hago eso porque eso lo firmo yo y lo publico yo. ¿Están de acuerdo? Y me invitaron a mí para escuchar mis tonterías, porque ya saben cómo soy. Pero si ustedes se dan cuenta, los documentos que presento de elaboración para un sínodo, que es a lo que ustedes se van a enfrentar, es el documento que dice capítulo primero. ¿Sí queda claro? Y ustedes léanlo, y ese que dice capítulo primero, pues es súper, formal. Es una estructura, una redacción formal. ¿Queda claro? Este texto que ustedes leen es un texto de divulgación. ¿Qué es lo que queremos? Que lo lea más gente. No es un texto dirigido a especialistas en derecho, sino es una obra de divulgación. Lo que estamos divulgando es la actividad jurisdiccional de un expresidente de la Suprema Corte de Justicia y cómo con estos fallos, con estos votos, fue creando una doctrina jurisprudencial. ¿Están de acuerdo que esto lo debe de poder leer un estudiante de primer semestre, un profesionista especialista como usted o una persona que no sea abogado? Por eso la redacción, pues, tiene que ser más, Digerible. digerible, justo. Pero ustedes, nuevamente, piensen en su auditorio. Y su auditorio serán especialistas en derecho. ¿Queda claro? Entonces, absténganse de cualquier... Este es un ejemplo, reitero, de un artículo de divulgación. Pero dense cuenta que es una disertación jurídica. A mí me dieron el tema. O sea, no crean que yo lo elegí. Como les va a pasar a ustedes. Me dijeron, Polanco, a ti te toca analizar esta controversia y se acaba. Dense cuenta que se están utilizando los elementos que están aquí. ¿Sale? Toda introducción, ¿con qué va a iniciar? Con una frase de enganche. En este caso, fíjense, aquí está una frase de enganche, pues, mucho más seria. Fernanda, ¿me ayuda a leer esta frase de enganche? Sí. Las consecuencias de la personalidad jurídica son un tema que ha sido
reglamentado de diversas maneras a través del tiempo y en los distintos países. Por ello, ha surgido diversas posturas y filosóficas al respecto mismas, que han dado las más disímiles respuestas para categorizar la institución jurídica de la personalidad. ¿Qué le dice esta frase? Pues que la personalidad jurídica ha sido reglamentada a través del tiempo Ujú. ¿Y y qué que se ha más? categorizado de diferentes maneras. Ok. Y ahora, nuestro sujeto es que, Pre- presupuestos para adquirir la personalidad jurídica en el derecho civil. ok, ¿está conectada mi frase de enganche con mi sujeto? Sí, Entonces, noten ustedes estos elementos. Mi sujeto prácticamente me va a servir en el título. Usted el título me está diciendo de qué se trata, ¿no? Y después viene la frase de enganche, tiene que estar relacionada. En este caso, presupuestos para adquirir la personalidad. Y lo primero que te digo es, uy, pues existe un caos. A lo largo del tiempo, y depende en qué país estemos, pues se adquiere la personalidad de una u otra forma. Pero necesito que me digas esto. ¿Por qué te voy a leer? Pues tienes que empezar con ello. ¿No les pasa a ustedes que van a las películas o están buscando ustedes una película, una serie, en Netflix, en HBO, en lo que sea? Y en los primeros 5 o 10 minutos se dan cuenta que hay películas que inician poniéndonos una escena de superacción o algo en los primeros 5 o 10 minutos. Pues esa es nuestra frase de enganche. En este caso, escena de enganche. Porque si no agarra filoquitas, ¿no les pasa? Hoy con tanta oferta ya agarro y digo, ay, ya me aburrió y llevo 10 minutos viendo la película. Busco otra. Aquí ustedes piénsenlo así. Primero, frase de enganche. Esto es lo que debe de llevar una introducción. ¿Estamos? Después, ya que tenemos una frase de enganche, reitero, esto que les estoy enseñando nada más es como una planilla. Lo que está en paréntesis es lo que van a usar. Después me tienen que establecer un párrafo de definiciones. ¿Para qué van a servir estas definiciones? Para que exista un acuerdo argumentativo entre usted y su interlocutor. En este caso, yo que los voy a leer. Pensemos lo siguiente. Alejandra, pensemos que usted tiene que desarrollar el ejemplo anterior de derechos fundamentales. ¿Cree que sea importante que me establezca en este párrafo qué entiende usted por derecho fundamental, Alejandra? No, más bien sería qué es lo que hasta el momento se tiene concebido como derecho fundamental y ya de ahí empezar a, como en el desarrollo del ensayo, a yo dar mi opinión de si estoy de acuerdo, si me contradigo con. Pero espérame. O sea, usted me va a establecer en un párrafo todo lo que se ha dicho hasta el momento de derechos fundamentales. No, aquella de, como que aquella que más me llamó la atención, ahí yo veía nada más como de una definición, entonces Exacto. igual nosotros, ¿no? O sea, la que más nos llame la atención, Pero la no, que creamos que pueda dar los contenidos, ¿no? exacto, no la que más le llame la atención, la que usted tiene. Usted ya es profesionista y debe de tener alguna. ¿Y por qué necesito esta definición? Porque si usted me dice, Alejandra, en ese párrafo, se entiende por derecho fundamental tal cosa, de acuerdo a Ferrajoli, a Tinsa, a Alexis, a quien usted guste. Yo como su lector
voy a entender, ah, es garantista, ah, es tal, ah, lo vamos a analizar desde tal punto. Porque si usted no me define, esto se vuelve la Torre de Babel. ¿Sí se acuerdan qué es la Torre de Babel? ¿O ya no se acuerdan esa alegoría? No, nadie se acuerda. ¿Alguien sabe a qué me refiero con la Torre de Babel? ¿Ninguno? ¿Ninguna? Que todos hablaban diferentes idiomas. ¿Y qué ocasionaba eso? Pues no, cada quien entendía o no se podían comunicar. Justo. Y no les ha pasado muchas veces que están con abogados. Bueno, no sé si ustedes con sus amigos, compañeros, abogados, de repente se sientan a charlar y dicen, llevan 5 minutos discutiendo un tema y le dicen, pues por eso es lo que te estoy diciendo. Y le están dando vueltas a un mismo tema, pero uno le llama de una forma, otro le llama de otra y están discutiendo sobre lo mismo. ¿Nunca les ha pasado? ¿O no hablan de derecho con sus colegas? O cualquier otro tema. ¿No les ha pasado nunca a ello? Por eso es necesario el acuerdo previo. Si usted establece un acuerdo, esto les decía Perelman, le llama el acuerdo con el auditorio. Y es importante que usted desde un inicio delimite de qué me está hablando. Para ello, defíname. ¿Sí? Regresemos a nuestro ejemplo. Definición. En este caso le pongo, según tal autor, por personalidad jurídica se entiende. Y aquí viene la capacidad que tiene un ente de ser sujeto de derechos. ¿Y se dan cuenta que aquí hay una nota a pie de página? El número 1. Y ya, vamos a la nota y te dice, CFR, confróntese con Carbonier, tal, páginas tal y tal. No abrí comillas, ni cerré comillas, porque no estoy haciendo una transcripción literal de su definición. Esto así, grosso modo, es lo que yo entendí. Y lo que te está diciendo esa nota a pie de página es, vaya y revíselo en el autor. Hice una paráfrasis de una idea que no es propia. ¿Sí queda claro? Pero le digo al lector, vaya y léalo en este autor que es mi fuente. ¿Sí queda claro cómo se utiliza esto? ¿Por qué? Porque al momento que ustedes me entregan sus ensayos, yo no veo ni un véase, ni un confróntese. Me utilizan puras citas textuales. Y eso ya quedamos que no es adecuado. Muy bien. Entonces, bueno, ahí va una definición. ¿Queda claro? Fíjense todo lo que tiene que llevar su introducción. Pero van a ver la importancia de ella al momento de su ensayo. Como les decía ayer, desde que leemos la introducción, nos damos cuenta si el trabajo vale la pena. Eso hacemos los sínopsis. Si su introducción me enganchó, está usted del otro lado. ¿Queda claro? Entonces hay que dedicarle a hacer una introducción. Y otra vez, la introducción la hacemos al último.
¿Sí quedó claro? Muy bien. Ahora, sigamos. Tenemos las definiciones. Es muy importante que me plantee la definición y después me diga, ¿para qué nos va a servir? En este caso, fíjense, esta conceptualización nos permite establecer para ser sujetos de obligaciones es necesario las condiciones que permitan adquirir la capacidad. No basta que me diga usted, Ferrajoli define derecho fundamental de esta forma. Va a ser indispensable que me diga cómo va a utilizar la definición. ¿Sí queda claro? ¿Por qué? Porque otra vez, ya me está usted dando información, ya me está diciendo. Y esto nos permite, uno, al sínodo, evaluar que maneja el tema, bueno, que lo conoce y que conociéndolo lo utiliza. ¿Sí queda claro? Porque hay ocasiones que yo les pregunto en su examen, bueno, ok, pero ¿por qué me citó este autor? Ah, pues pues, pues porque todos lo citan. Bueno, pero ¿qué tiene que ver con su tema? ¿O cómo utilizó lo que dice tal autor? Entonces, desde aquí, ya en su introducción, a mí ya me está demostrando que sabe de qué se trata. ¿Queda claro? Una pregunta, por ejemplo, si estoy hablando de un tema que puede incluir dos definiciones, ¿igual las puedo incluir ahí en la introducción o recomiendo que solamente se incluya como una que englobe a todo el tema o cómo sería? Por ejemplo, que hable del mercado de valores y las pymes, por ejemplo, y puede incluir, por ejemplo, una definición del mercado de valores y otra de pymes que vayan vinculadas al tema. Pero ¿cuál sería su sujeto? ¿Cuál es su subject? ¿Los dos? Pues podría ser. Lo veo difícil. Tendría que buscar un subject que englobe a ambos, ¿no? Ujú, No sé, voy a inventar impuestos. No sé. ujú. ¿Por qué no dos definiciones? Uno, porque no tendría relación con el subject. Su sujeto es uno. Usted va a estudiar una cosa que se puede relacionar con 1000 puntos, por supuesto. Pero yo necesito que usted delimite. Acuérdese, la función en su ensayo es delimitar al sínodo. Pongámoslo, ayer creo que utilizamos esta analogía. Póngase el balón en su cancha. ¿De qué quiere que le pregunte yo? ¿De mercado de valores? ¿O cuál fue el otro tema? Pymes. ¿O pymes? ¿Qué le gustaría? ¿Dónde es usted? ¿Dónde tiene mayor área de expertise, mayor experiencia? Le pregunto. Mercado de valores. Mercado de valores. Entonces, si yo fuese usted, yo establecería definiciones de mercado de valores, frases de engancho sobre mercado de valores. ¿Para qué? Para que el sínodo le pregunte respecto de qué. Del mercado de valores. Exacto. Ahora pensemos, bueno, maestro, pero yo no quiero su curso nada más para presentar mi ensayo y ya, titularme. Ah, bueno. Veámoslo ya una cuestión más técnica, metodológica. ¿Por qué no establecer dos definiciones? Usted puede establecer 2, 3, 4, 5, 6, 10, siempre y cuando se relacionen con sus objetos y se desarrollen en el tema.
Y tome en cuenta que mientras más definiciones me ponga, más complicado va a ser. Ok. Cada definición deberá de cubrir un objetivo específico de su tema a desarrollar. Y entonces, pues, manejar 1, 2, 3 temas se vuelve mucho más complicado. Por eso, ¿qué sugiero yo? 1. Esa es mi sugerencia. Piense usted cuál es el tema que engloba todo. Piense el ejemplo que estamos viendo. Personalidad jurídica. La personalidad jurídica, pues, es un tema súper amplio, ¿no cree? Y tiene muchísimas aristas. Y es obvio que de esas aristas, pues, se pueden hacer tratados. Pero en el caso concreto, ¿qué le estoy diciendo a mi lector? Yo únicamente voy a analizar esto. ¿Cómo se adquiere? ¿Qué pasa ya después de que se adquiere? Ah, eso no es tema aquí. Y reitero, viéndolo ya para el punto pragmático, yo quiero que mi sínodo me pregunte esto. Porque acuérdese que los sínodos luego nos vamos por las ramas. Entonces aquí, digámoslo, nos encausa al sínodo. No obstante ello, le podemos preguntar de lo que quiera. Eso ya lo establecí desde la clase anterior. Pero trátenos de controlar. ¿Queda claro? Sí, gracias. No, para servirle. Muy bien. Denme un segundito, necesito contestar una llamada. Un segundo, regreso con ustedes. ¿Alguna duda con frase de enganche y definiciones? ¿O todo va claro? Está claro. Todo bien. Muy bien. A ver si el viernes que me entreguen sus planes detallados tiene todo esto, ¿eh? Porque acuérdense que me tienen que entregar un plan detallado de esto. Porque normalmente así es la metodología. No tenemos dudas hasta que lo tenemos que hacer. ¿Sale? Entonces tratemos de verlo. Déjenme una vez les comparto el documento aquí en el chat, porque si no se me va a olvidar. A ver. Disculpe, ¿también lo podría compartir en el grupo de WhatsApp, por favor? Pues mándenlo ustedes de aquí para allá. A ver, déjenme nada más encontrar, espérenme. Estamos viendo el de la personalidad, ¿verdad? No. Ujú. Sí, es que como me encuentro en la oficina, no puedo descargar documentos de aquí. Espérame. ¿Dónde está el documento que estamos trabajando? Disertación jurídica, personalidad. A ver. Es este. Ok, nada más confírmenme, porque yo ya me perdí, ¿cómo se llama nuestro grupo de WhatsApp? Aquí está. A ver, les mando el documento editable para que ustedes lo utilicen tal cual con los indicadores visuales. ¿Sale? En el entendido que cuando manden su versión final, tienen que quitar todo lo que está en paréntesis. ¿Sí queda claro? Esto nada más es un documento didáctico. Ahora sí, recuérdenme cómo se llama nuestro chat. Creo que ayer abrieron 2 o ya me perdí. Tengo uno que dice Grupo 1 Metodología. ¿Es ese? Yo estoy en curso metodológico UNAM. Es que yo abrí uno y luego se abrió un segundo que ya no supe quién, Yolanda creó este grupo, no sé quién sea Yolanda. Pero entonces, ¿en cuál estamos todos o qué? Porque me pierdo. Curso, Sí, así Metodológico justamente me acabo UNAM. de... ok. Ujú, me acabo de Curso conectar. Metodológico UNAM. Y ahí somos 15 participantes. ¿En ese están ustedes? Yo sí, bueno, fue el que yo creé. Sí. Ok. Bueno, pues mándenlo a Curso Metodológico UNAM.
Hágame favor alguien de enviarlo ahorita y ya para que lo tengamos también en el chat. ¿Sale? Este documento, pero regresen para acá. No me interesa a mí que utilicen esta planilla y crean que nada más es cambiar como si llenaran un formulario, un formato. Eso no sirve, eso bórrenlo de su cabeza. A mí me interesa que hagamos el plan detallado. No podemos llegar a este documento que les acabo de enviar sin el plan detallado. ¿Queda claro? Voy a enviarles el documento de plan detallado para que ustedes lo trabajen con relación a un ejemplo. Este que dice justificación, disertación jurídica. ¿Ya lo vieron? Lo Sí. acabo de enviar. Sí. Ok. En ese documento que dice justificación, disertación jurídica, van a encontrar ustedes un apartado en la página 4, que es el punto 3 de ese documento. Pero todo lo que ustedes van a ver acá, lo tienen que usar para hacer su plan detallado. Que ya lo hablaremos a continuación. Pero ejemplo, yo les voy a mandar una actividad. Vamos a hacer un plan detallado de un comentario de fallo. ¿Estamos? Vamos a analizar una resolución de la Corte y ustedes háganme el plan detallado. Muy bien, miren. Este documento es el que quiero que comenten. Y así tal cual les va a tocar hacer sus respectivos ensayos. Yo llego, les doy un tema, no me importa si le gusta o siquiera le interesa el tema. ¿Estamos? Pero usted lo tiene que hacer. ¿Sí queda claro? En este caso es un comentario de fallo, pero quiero que utilicen el documento que dice justificación. Se van a dar cuenta que esta justificación les va a allanar su trabajo para hacer el ensayo. Si usted no hace este trabajo preparatorio, créanme que va a ser mucho más difícil que pueda acabar su ensayo. ¿Queda claro? Me van a decir, maestro, es que es doble trabajo. Créanme que no. Si usted realiza esto, que es el plan detallado, cuando se siente a redactar su ensayo, va a ver que es mucho más sencillo. ¿Queda claro? Y aquí viene el símil, no recuerdo ayer quién me hablaba de los protocolos de investigación. Cuando yo voy a realizar una tesis, tengo que hacer un protocolo de investigación. ¿Para qué? Pues para tener bien englobado de qué voy a investigar. En el caso concreto, ustedes con su ensayo hagan el plan detallado. ¿Queda claro? ¿Sí me escuchan o no me escuchan? ¿Sí queda claro o no queda claro? Sí. Claro. Ok. Entonces, ayúdenme con sus camaritas porque no sé a ustedes, pero a mí me cuesta mucho trabajo hablarle a una pantalla negra. Siento que no estoy hablando con nadie. Ayúdenme, por favor, con eso. Es muy curioso que tengamos reuniones virtuales sincrónicas sin vernos.
Me llama mucho la atención eso de mis alumnos. Entonces, ayúdenme, por favor. Regresemos entonces con el contenido de esta introducción. Pero, ¿se están dando cuenta todo lo que debe de tener la introducción? ¿Y la utilidad de cada uno de estos elementos o no? Sí. Perfecto. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si usted no entiende la utilidad, pues difícilmente lo va a poner. ¿Concuerdan? Ahora, ¿quedó claro lo que quiero que hagan con este documento en PDF que les mandé que dice ADR 4865-2018? ¿O no quedó claro? Perdón, a mí no me quedó muy claro. O sea, entiendo que debemos de leerlo, de analizarlo y hacer un plan detallado que es el que le vamos a entregar el viernes, ¿correcto? Exacto. Ok, la parte cuando, o sea, exactamente qué es lo que debe de contener el plan detallado. Esa es la parte que no me termina de quedar clara. El documento que les envié que dice justificación de la disertación Ajá, es ese. ok. Un plan detallado debe tener 2 rubros. Usted me va a decir, voy a analizar rubro 1 romano, rubro 2 romano. El rubro 1 romano se va a dividir a su vez en A y B. El rubro 2 romano se va a dividir a su vez en A y B. Esa es la estructura de un plan detallado. Perfecto. Y Muchas eso, gracias. y eso es lo que le va a servir de base para construir su ensayo. Pensémoslo grosso modo de la siguiente forma. El plan detallado es el esbozo preliminar de su ensayo. Entonces lo que le vamos a entregar el día viernes va a ser únicamente a partir de la página 4 para abajo. Si usted gusta nada más del documento, ¿me habla usted de Sí, justificación? del documento de justificación. Sí, justo. O completo. Bueno, sería maravilloso que me lo pudieras hacer completo. Lo que viene, la justificación, la actualidad, porque eso es lo que usted tiene que desarrollar. Pero a mí me basta con que me estructure. ¿Cómo me comentaría el fallo? O sea, aquí ni siquiera quiero que me hagan el comentario. Quiero que me platique cómo me lo comentaría, que usted lo proyecte. ¿Y dónde está ese amparo, un amparo directo en revisión, decía, ¿no? Está, lo mandé aquí en el chat. Es el documento ADR 4865. Lo mandé aquí al chat de Zoom. Ah, ya. Ese es el documento que yo quiero que usted lo lea y me proyecte, me haga un plan detallado de cómo lo comentaría. Reitero, ¿por qué es así? Pues porque cuando lleguen con sus sínodos, pues el sínodo le va a dar el tema que él quiera. Y usted tiene que irse preparando para desarrollar lo que nosotros le demos. ¿Queda claro? Y entonces usted va a poner su plan detallado y ahora sí, se sienta a redactar su ensayo. Las partes previas, Fernanda, me dice usted, bueno, pero en concreto, ¿qué quiere, maestro? De la página 4 para abajo, ¿no? Lo demás a la fregada. Bueno, las páginas previas de ese documento sirven precisamente para que usted tenga un contexto de todo. Y si usted se da cuenta, en esa justificación yo incluso establezco varios apartados, ¿no? Escollos a evitar. Usted, cuando proyecte su plan detallado, tiene que pensar esto. ¿Qué tengo que evitar o qué no quiero que me pregunte el sínodo? ¿Sí queda claro? Si usted pudiese desarrollar todo esa justificación, es maravilloso. La idea es que usted utilice esta herramienta metodológica para construir su ensayo. Pero en concreto, ¿qué es lo que yo quiero para el viernes? Nada más
De la página 3, creo que empieza, para abajo. Eso es prácticamente el plan detallado. ¿Sí queda claro? Y respecto de qué se va a hacer, de este amparo directo en revisión. Y ustedes se van a dar cuenta que, por ejemplo, Viridiana va a establecer un punto distinto a comentar respecto de ese amparo, distinto de lo que planteó Jessica, distinto de lo que planteó Fernanda, etcétera. ¿O creen que todas y todos, bueno, en este caso todas, porque creo que hoy no vino un compañero, van a hablarme de lo mismo? No, ¿verdad? Cada quien lo abordará desde distinto punto, porque hasta donde recuerdo tengo constitucionalistas, administrativistas, penalistas, etcétera. Y lo importante es que usted me delimite. ¿Queda claro? Ahora sí ya quedó claro lo que necesito para el viernes. Sí. Ahora, recuerden, esto es ensayo y error. Si usted no ensaya, va a ser muy difícil que aprenda a hacer las cosas. En metodología, el error es lo que nos hace superar y mejorar. ¿Queda claro? No existe nadie que se haya puesto a escribir y le haya quedado perfecto a la primera. Eso no existe. Es indispensable que usted ensaye, corrija y mejore. ¿Queda claro? Sí. Yo normalmente, cuando asigno temas, les digo a los muchachos, cuando soy sínodo, mire, aquí está mi teléfono y aquí está mi correo. Mándeme un esbozo preliminar de su trabajo para que yo lo revise antes de la fecha de entrega y le pueda hacer sugerencias. ¿Cuántos jóvenes creen que me mandan su trabajo antes de la fecha de entrega? ¿Cuántos imagina Jessica? No sé, tal vez uno. Y eso, tal vez, ¿verdad? Y ahí está el problema. ¿No cree usted que sería prudente que le mande el trabajo preliminar a mi sínodo antes de que me evalúe? Pero, Sí, al menos tendría la oportunidad de pues validar lo que estás poniendo en el ensayo. o que te diga, ¿sabes qué? Estás haciendo una porquería. Ujú. Ah, bueno, pues me pongo a trabajar y lo corrijo, ¿no? Pero no sé por qué tenemos esa bendita costumbre de imprimirlo 15 minutos antes de la fecha de entrega y dárselo todavía calientito. Yo hay veces que les digo a los jóvenes, le digo, oiga, ¿usted leyó esto que me entregó? Porque estoy seguro que si usted le da una leída, no me lo entrega. Se ve que lo escribió a lo loco y me lo entregó así. Eso ocurre por no tener un plan detallado. ¿Sí queda claro? Entonces, si los sínodos les dan esa oportunidad, aprovéchenla. Por lo menos en fiscal, todas las veces, todos los sínodos hemos dado esta oportunidad. Y como dice Jessica, por lo menos de un año para acá, porque normalmente esto se hace una vez al semestre en los exámenes, solamente una persona me ha mandado su trabajo para revisarlo antes de presentar su examen. Entre 10, 15 personas, estamos hablando menos de un 10%, pues creo que algo está mal, no sé ustedes. Y si ya les comenté
que el factor de acreditación es de un 20% de todos los que presentan examen, pues trataría de aprovecharlo, ¿no? Esto es ir a la guerra. Usted tiene que llegar preparada para todo. ¿Están de acuerdo? ¿Y qué mejor que ya llevar un comentario previo del sínodo? Muy bien. Entonces, bueno, traten de usar. Su plan detallado es indispensable. Créanme. Si usted hace un buen plan detallado, su trabajo lo va a redactar en 10 días, cuando más. Si no hace un buen plan detallado, va a dar tumbos todo el mes y no va a saber cómo abordar el tema. ¿Quedó claro? Muy bien. Sigamos con los elementos de la introducción. ¿Alguna duda hasta aquí? Nada. Muy bien. Ya que establecí mis definiciones y dije cómo la voy a utilizar en nuestro ensayo, ¿cuál es el siguiente punto que viene? El tema. Es decir, el tema de todo mi ensayo. Te lo tengo que poner en la presentación. En este caso, TEM. ¿Quién me ayuda a leer el TEM, por favor? Es decir, ¿cómo se adquiere la personalidad jurídica por las personas físicas? Esta pregunta tiene diversas respuestas, lo cual ha propiciado que en diversos ordenamientos legales proporcionen reglamentaciones muy disímiles. Entonces, ¿cuál es mi tema? Pues yo lo presenté con una pregunta. En este caso, ¿cómo se adquiere la personalidad? Pero, fíjense, ¿cómo se adquiere la personalidad para personas físicas? Porque pregunto, ¿las personas morales tienen personalidad? Sí. ¿Pero será parte de mi ensayo? No. ¿Se dan cuenta cómo delimito? Regresemos a tu pregunta, Fernanda. El tema de la personalidad puede ser enorme, ¿no? Me hablabas de pymes. ¿Una pyme tiene personalidad jurídica? Sí, ¿no? Creo que está apagado su micrófono. Ah, perdón. Sí, porque es una persona moral. Pero, ¿qué viene el tema? Los atributos y las capacidades por un régimen fiscal. Ah, pero se va viendo cómo se ramifica todo el tema. Y de ahí podríamos hablar de miles de cosas. Ejemplo, yo le puedo decir, bueno, usted me quiere hablar de pyme, explíqueme, piense que está usted en su examen, ¿eh? Explíqueme, Fernanda, ¿cuáles son los requisitos conforme a la reforma del año 2021 para que las pymes sean donatarias autorizadas? ¿Se da cuenta cómo ya la saqué del tema? Porque usted me quería hablar de, creo, comercio exterior o algo por el estilo. Mercado de valores. Mercado de valores. ¿Y yo de qué le estoy hablando? Pues de un tema que ya nada tiene que ver. Entonces, no. A ver, mi tema es este y me lo delimita. Nuevamente, esto es para que usted encamine al sínodo. ¿Queda claro? Y obviamente en un futuro para que encamine a su lector. Piense usted, está realizando un amparo, está realizando un escrito, está un alegato. Pues yo empezaría diciéndole,
en este caso al magistrado, ¿no? Este concepto de violación se centrará en analizar principio de legalidad o indebida aplicación de tal artículo y tal cosa. ¿Se dan cuenta cómo oriento a mi lector? Para eso nos sirve el tema. ¿De qué se va a tratar todo esto? Y dense cuenta, el TEM está relacionado con el subject. Es decir, está relacionado con mi título. Mi título son presupuestos para adquirir la personalidad. ¿Sí va quedando claro esto? Sí tienen que tener una hilación. Pero fíjense qué complicado es hacer una introducción. ¿Ya se dieron cuenta o no? Pero cada elemento va a servir. Cada elemento tiene una razón de ser. ¿Sí queda claro? Miren, continuemos. Una vez que ya señalé el tema, tengo que poner los límites. Esto es lo que se conoce como demarcación o delimitación del objeto de estudio. Yo le tengo que decir a mi lector, ok, respecto de qué se va a centrar este ensayo. Y aquí pongo condiciones biológicas, valorativas y normativas necesarias para que una persona física adquiera la capacidad de ser sujeto de derechos. ¿Y se acuerdan que esto de la capacidad de ser sujeto de derechos lo establecí aquí? ¿Sí lo ven? Sí. Ok. Esta definición que ya te dije en el párrafo anterior, fíjense cómo la estoy utilizando. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Únicamente analizar las condiciones biológicas, valorativas y normativas para adquirir la personalidad. ¿Queda claro? Ahora, en los límites yo siempre digo, delimítame qué, cuándo y dónde. ¿Están de acuerdo? Voy a analizar, pensemos, yo estoy en el área de fiscal, entonces voy a analizar, no sé, contribución en materia federal, porque son distintas el trato de las contribuciones en materia estatal. ¿Concuerdan conmigo? Entonces, lo primero que yo te voy a decir, lo voy a hacer en federal, estatal o municipal. Delimítamelo. Y esto le sirve a usted, igual para no naufragar. Me vas a decir que, voy a estudiar impuestos sobre la renta respecto de personas físicas, en este caso con régimen de pequeño contribuyente, pyme, me dijo usted. Y lo que quiero analizar, ¿qué es? Deducciones autorizadas. ¿Qué voy a estudiar? ¿Se dan cuenta cómo lo delimité? Porque si lo dejo en pyme, pues puede ser todo y nada al mismo tiempo. No, voy a analizar esto nada más. Después, ¿en dónde? En el ámbito federal. Del Código Fiscal de la Federación vigente. ¿Queda claro? Porque si usted va a realizar una investigación histórica, pues a lo mejor me va a decir, no, yo voy a analizar la primera ley de amparo expedida en 1848. Pero ¿se da cuenta cómo me está delimitando? Entonces, todo esto es importantísimo. ¿Qué, cuándo, dónde? ¿Sí queda claro?
Y así cuando yo le dé un tema, pues usted me va a decir qué, cuándo, dónde hizo su ensayo. Respecto de qué, cuál es su delimitación temporal. Ejemplo, Fernanda, pensemos el tema que usted me planteó. ¿Lo va a analizar en qué periodo del tiempo? Analizaría ese tema. En la actualidad. O ¿Y a qué le llama actualidad? a los últimos 2, 3 años. Pues el que usted guste, pero delimítemelo. Sí, en los últimos 2 o 3 años. Ok, entonces dirá, voy a analizar a la reglamentación fiscal de las pymes en un periodo que abarca del año 2000 al 2023. Y así usted en ese periodo me dirá, hubo tantas reformas, se establecieron tales cosas, pero se da cuenta cómo esto vuelve más fácil su investigación. O a lo mejor usted va a decir, no, yo voy a analizar lo vigente en este momento que estoy haciendo mi investigación, que es agosto de 2023. ¿Qué reformas hubo previas? No me importa, porque yo quiero analizar el fenómeno y su impacto. Y así usted empieza a hacer lo que conocemos proyecciones. Su investigación puede ser histórica y estas investigaciones nos sirven para entender cómo surge la figura y cómo llegó a la configuración actual. Si usted no realiza ese ejercicio, no sirve. ¿Queda claro? Ejemplo, si yo le digo, voy a analizar la ley de amparo de 1848, pues a lo mejor me van a decir, ¿y eso para qué me sirve hoy? Ah, porque te voy a decir toda la evolución y cómo llegamos a lo que tenemos hoy en día. Y si se ha desnaturalizado o no el proceso de amparo. ¿Sí me explicó? Sí. Ah, pero por el contrario, mi delimitación temporal es, voy a analizar el problema que tenemos hoy, preveniendo o proyectando soluciones a futuro. Y entonces su ensayo se vuelve proyectivo. ¿Sí queda claro? Y al ser proyectivo, será propositivo. Usted podrá esbozar una propuesta de solución. O otro tipo de ensayo que es el que yo les recomiendo. Descriptivo. Los anteriores que señalé, dense cuenta que requieren un conocimiento muy profundo del tema, que nos haga una capacidad de análisis para decir, todo esto, todo este contexto llegó a lo que tenemos hoy. O lo que tenemos hoy y esta problemática se solucionaría con esto. No creo que en un mes nos dé tiempo de hacerlo. Lo que yo les propongo, lo que yo les sugiero es que hagan sus ensayos descriptivos. Descriptivos analíticos. ¿En qué consiste? En que van a tomar una figura jurídica, me van a describir todos los elementos que tiene y los van a analizar. ¿No? Me van a decir, pues, cómo funciona en la actualidad, qué ocurre con esto, con la norma que tenemos. Este es el tipo de ensayo que yo les recomiendo. Muy bien. Y es similar al ejemplo que les estoy dando. Y esto, reitero, lo notan ustedes desde la introducción. Aquí en límites. Fíjense, les decía, bueno, voy a analizar condiciones biológicas, valorativas y normativas. Y después, por lo cual no se tiene una delimitación en el tiempo y espacio concreto. En este caso, ¿yo qué te estoy diciendo en este ensayo? No me voy a delimitar en México en el año 2023. ¿Pero por qué? Ah, bueno, pues porque esta figura
ha existido desde hace muchísimo tiempo. Pero voy a delimitar respecto al sujeto que adquiere la personalidad. Únicamente abordaré a la persona física. ¿Se dan cuenta? O sea, yo te voy a decir, a ver, una persona física adquiere personalidad lo mismo en México que en Chile. ¿Bajo qué condiciones? Deberá de haber condiciones comunes, ¿no creen? Ah, bueno, es lo que vamos a buscar. Pero ahí está mi delimitación. Persona física. ¿Queda claro? Y después fíjense cómo se sigue delimitando. Esta persona física será nato o no nato. ¿A qué me refiero con ello? ¿A qué le suena este párrafo? ¿Qué quiero decir con esto de nato o no nato? ¿Cómo lo interpretan? ¿O no les... ¿Nacido o no nacido? Ajá, ¿y qué relevancia tendrá eso para la personalidad? A ver, les pregunto, ¿el no nacido tiene personalidad jurídica o no tiene personalidad jurídica? ¿No? ¿Qué piensan? O no importa. Sí, sí No, importa. porque se adquiere al nacimiento, pero creo que ahí había hasta un error en la ley que decía que incluso tenía que tener viabilidad de estar vivo. Y ahí estaba la controversia, que a veces había personas, bueno, recién nacidos que pues fallecían, y si habían nacido y no eran viables, pero hubo una controversia ahí, pero creo que se adquiere hasta el nacimiento. O sea que yo no le puedo dejar en herencia a mi hijo no nato. Sí se puede. Se puede, pero ya fue de posteriormente a toda esa controversia que le digo que decían que sí, exactamente ese era era, Pero regresemos entonces al ajá, tema. ajá. ¿El no nacido tiene personalidad jurídica o no? Sí tiene. Pues sí, debe de tener, porque sí hay casos. Pues habrá que analizar. Pero no es que haya Sí, casos, lo tiene que decir la ley. Quítense esa mm, idea al contestarle al sínodo. ok. No me digan creo, supongo, me imagino en una de esas. Seguros. ¿Sí o no y por qué? Conforme a la ley, porque recuerden que ustedes están contestando un examen de grado. ¿Queda claro? Correcto. Sí, Entonces, tengamos, no, habrá que analizar. No, este es un tema, yo no soy civilista, nada más. A mí me pusieron a analizar eso y realicé esta cuestión. por eso le comentaba que hasta donde yo tengo entendido es la ley tiene ahí una laguna donde dice que es solamente cuando hay viabilidad de nacimiento y ahí está el error de ley. Pero no entiendo por qué le llama usted laguna. Sí, porque, por ejemplo, como usted dice, se supone, la ley dice que después de 24 horas de viabilidad de nacimiento, pero en esas 24 horas puede haber casos que fallezca, pero no porque porque la ley diga que después de 24 horas no quiere decir que no haya nacido, no tenga personalidad, porque se le hace un acta de defunción y aplica algo de derecho en esa persona, ¿no? Entonces, sí, me acuerdo mucho que esa era una controversia en clases que decían que decía, sí, que solamente, que por la palabra que tenga viabilidad, y si no la tiene, pero vivió unas horas, entonces ahí estaba mal redactado. Bueno, pero ahí no es una controversia, es una opinión. Ujú. Pero jurídicamente, y esto es lo que les suplico que ustedes no caigan en los exámenes.
Sí, correcto. Porque imagine que está usted y yo la estoy examinando y lo primero que le preguntaría es, oiga, ¿usted conoce la teoría francesa para adquirir la personalidad? No. Ok. Sí. Y si yo le preguntara, ¿sabe usted que nuestro Código Civil en este apartado en particular retoma la teoría francesa? No. No, Y no, no lo sé. entonces le diría, ¿y por qué me está hablando de una laguna en la ley? Y se va a meter usted en un brete. Entonces lo mejor sería ser más concretos. Lo mejor es no utilizar las palabras tan a la ligera. Ok. Porque yo, laguna jurídica, entiendo que algo no está reglamentado. Y sí está reglamentado, Ajá. ¿no? Sí. Sí. Y le voy a decir, no existe un solo país en el mundo que no hable de viabilidad del nacido. Ajá. Entonces le diría, bueno, pues entonces no sé cómo quiere reglamentarlo usted. ¿Sí me explicó? Pues es necesaria la viabilidad para ser sujeto de derechos, de algunos derechos en materia civil. ¿Sí? Sí. Entonces, hay que ir viendo eso. Pero, reitero, al momento de contestar, y esto, otra vez, es una amable sugerencia, porque de repente nos contestan con una ligereza. Y yo la estoy examinando toda su formación como especialista. Lo que usted me tiene que demostrar en su trabajo escrito y en su réplica oral, que es que usted es una conocedora del derecho. Entonces, mucho cuidado con estas afirmaciones. ¿Se dan cuenta? Todo lo que usted me diga debe de tener un sustento. Así de sencillo. Entonces, manejarlo así. No me diga, es que yo me acuerdo, es que una vez el maestro dijo, es que me platicaron, es que oí. No. Ah, de acuerdo a la teoría tal, es esto. Y ustedes, bueno, deben de saber, nuestro Código Civil, pues obviamente tiene muchísima influencia del Código francés, el Código Napoleón. Y de ahí tenemos algunas cuestiones que se puede mejorar, claro, pues en su ensayo a lo mejor me va a establecer, bueno, pensémoslo así, a lo mejor usted en su ensayo me hace la descripción de esto de la viabilidad y puede señalar, no estoy de acuerdo con esta reglamentación por A, B, C, D, F, G, con un sustento. ¿Queda claro? Pero primero demuéstreme que lo conoce. Y ya después me dice cómo lo corregimos. ¿Sí vamos de la mano? Entonces aquí nuevamente estamos delimitando. Lo que a mí me importa es que usted delimite el objeto motivo de ensayo. ¿Dudas con esto que acabo de decir? No, ninguna. Les digo que eso es lo que me encanta de mis grupos. ¿Dudas? Ninguna, maestro. Ya hasta que llegamos al examen es cuando surgen todas las dudas. Veamos el siguiente elemento de nuestra introducción. Bueno, sigo con la delimitación. Voy a hablar del nato o no nato. Y luego les digo en dónde. En el derecho civil. Porque regresemos al ejemplo. ¿Quién habló de viabilidad? Es que creo que tiene la cámara apagada y no vi. ¿Quién fue? ¿Laura? Fabiola. No, pues, bueno, creo que ya ni está. Piensen ustedes esto. ¿Esta reglamentación de la viabilidad aplicará en materia penal? Pregunto.
el producto después de la semana 12 de gestación es sujeto de protección, Sí, entonces tendrá algún tipo de derecho sí, y tendrá personalidad. también. Pues habrá que analizarlo, ¿no? Pero por eso delimité a qué área, a la civil, donde hay un artículo que nos dice, tiene que nacer y nacer vivo. ¿Estamos de acuerdo? Y una vez que nazca vivo, tiene que ser viable. Nuestra ley dice 24 horas. Ah, pues yo nada más voy a estudiar eso. Porque si me meto en problemas penales, administrativos, constitucionales, ¿verdad que mi tema sería inacabable? Y otra vez, Porque habría que meterse hasta temas de tratados internacionales de derechos humanos y demás. Entonces ya se vuelve. no, se vuelve inacabable, o sea, se vuelve una locura. Y otra vez, véanlo del punto de vista pragmático. Yo no quiero que mi sínodo me pregunte lo que se le ocurra. Delimitémoslo. Tráiganlo a su cancha. ¿Estamos? Llévenme a lo que usted investigó, llévenme a lo que usted está segura que me puede contestar. ¿Queda claro? Porque si no, pues, se vuelve inacabable. Muy bien. Entonces, bueno, esas son nuestras delimitaciones. Y ya expresamente digo, no voy a tocar ni el paradigma del derecho constitucional, como nos decías hace un momento, Viridiana, ni lo referente a personas legales, públicas o privadas, ni personas colectivas, ni animales no humanos. Porque están de acuerdo que hoy en día puede salir en un debate respecto de esto. Si un animal no humano tiene personalidad jurídica, y yo no me quiero meter ahí. No tengo la capacidad para debatir al respecto, ¿sí? Porque te pueden salir con, no sé, los sínodos, de repente nos aventamos locuras y me puede salir el sínodo con que, entonces usted me dice que se protege al no nato, pero también protegemos a los animalitos de maltrato animal. Entonces, ¿el animal tiene personalidad jurídica? No tendría respuesta. Por eso, expresamente digo, yo no estoy investigando nada de eso. ¿Sí queda claro? Que limiten. ¿Sale? Ahora, pasemos al siguiente aspecto. Debo de señalar la actualidad de por qué voy a estudiar esta circunstancia. Es decir, las investigaciones de posgrado, de acuerdo con nuestra ley orgánica y nuestros estatutos, señala que deben de permitir mejorar la vida de nuestra sociedad. Recuerden que la Universidad Nacional Autónoma de México, dentro de su objeto, es proporcionar mejor nivel de vida al país. ¿Están de acuerdo? Toda investigación debe de estar relacionada con un tema, problema a superar. Y de entonces te debo de decir, pues si lo voy a, en este caso, como yo les platicaba, vamos a hacer, o yo les sugiero que realicen ensayos descriptivos analíticos. Entonces, en la actualidad, me tienen que demarcar en dónde vamos a estudiar. Y obviamente todos sus ensayos tendrán que ser en la actualidad, en el derecho positivo vigente. Después, este párrafo se va a modificar de acuerdo a cada investigación.
Puede aparecer aquí en actualidad, como les decía yo, no, proyectivo. Quiero hablar de esta figura, ¿qué va a ocurrir con ella de aquí a 20 años? O histórico. ¿Estamos? Pero para sus ensayos, sugiero que sea actualidad. Después viene el enfoque comparado. En este caso les digo, bueno, voy a analizar la figura en el derecho positivo mexicano, pero voy a compararla con lo que pasa en Francia y Chile. Obviamente, es importante que usted me diga por qué Francia y por qué Chile. O por qué Japón y por qué, no sé. ¿Estamos? Si usted va a realizar un análisis comparativo, me tiene que decir por qué. Nuevamente, no lo sugiero en sus ensayos. A lo mejor alguna pincelada de cómo se reglamenta en otro país, ligera, porque va a hacer que usted luzca. Pero igual se requiere mucho trabajo para poder hacer estudios comparativos. ¿Queda claro? Pero, pues sí me interesa, bueno, sugiero como que para que usted se luzca y el sínodo diga, mira, qué buen trabajo, que por lo menos me diga, esto se reglamenta así en algún otro país, siempre y cuando tenga relación. Ejemplo, les decía, ¿por qué Francia? Pues porque el Código Napoleón impactó en nuestro Código Civil. ¿Tiene relación? Pues claro. ¿Por qué Chile? Ah, pues porque Chile es un estado latinoamericano que ha reglamentado de un modo distinto esta figura. Y se parece porque forma parte del sistema interamericano de protección de derechos humanos, es un país que al igual que nosotros fue parte del virreinato español, son hispanoparlantes, pertenecen a la familia romano-germánica. ¿Se dan cuenta por qué ellos? Porque si yo quisiera analizar esta figura en Corea, o no sé, estoy inventando, ¿eh? En Corea, en China, en Tahití, o en el derecho musulmán, pues tal vez me digan, pero, pues, ¿qué tiene que ver? ¿Estamos? Entonces, yo les recomendaría esas pinceladas, que el sínodo vea que usted no conoce únicamente lo nacional, sino que ya tiene una visión más amplia. ¿Queda claro? Entonces, bueno, sugeriría que lo vayan esbozando. En este caso, en este que me pidieron, me piden un esbozo histórico. ¿Por qué? Porque se analiza la definición de Jean Carbonner. Y ese autor escribió en la segunda mitad del siglo XX. Entonces, obviamente, yo voy a delimitar mi estudio desde la segunda mitad del siglo XX hasta lo que va de estas dos primeras décadas del siglo XXI. En el caso de ustedes, normalmente les vamos a pedir el análisis de la figura vigente. ¿Queda claro? Entonces, este párrafo se va a modificar dependiendo las necesidades de su investigación o lo que le pidamos los CIM. ¿Quedó claro esto? Y entonces, fíjense, todavía no acabamos con la introducción. Vean todo lo que debe llevar la introducción. Nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy, porque los siguientes elementos los vamos a manejar la siguiente clase. Y usted me preguntó, Fernanda, referente al anuncio del plan para el viernes, ¿no? Que me dijo, nada más de la página 4 para abajo. Sí. Ok. De la página 1 a la 3, a la 4,
¿Por qué les recomiendo que lo hagan? Porque viene aquí en su introducción, miren. Aquí cuando empiezo con el anuncio del plan, van a venir aspectos que se tocan en el plan detallado. Entonces, piensen ustedes lo siguiente, cuando yo realizo mi anuncio del plan detallado, ya estoy trabajando mi introducción, estoy matando 2 pájaros de un tiro, ¿se dan cuenta? Prácticamente, al final, copio lo que ya hice en mi plan detallado, le doy una revisada, lo reafino, pero ya va a tener estos elementos. Entonces, traten de realizar el plan detallado de ese modo, porque viene en el siguiente aspecto de la introducción. Nuevamente, pregunto, ¿les ha quedado claro la importancia de una introducción? ¿Y qué elementos debe de tener o no? ¿Sí? Sí, bueno, de momento sí. Ok. Y van a notar ustedes que cuando usted haga su introducción teniendo estos elementos, desde que lo lea su sínodo, usted ya va a estar del otro lado. Ya tiene un 60% de su examen aprobado. Porque, reitero, es lo primero que leo. Y si yo noto ya toda esta delimitación desde la primera página, créanme que está del otro lado, ¿eh? Dedíquenle a ella. Les va a servir mucho. Muy bien. Entonces, ninguna duda, todo claro. De Perfecto. momento sí. Gracias. Perfecto. Bueno, pues entonces no me resta más que agradecerles su atención, desearles bonito resto de jornada y nos vemos por acá el día de mañana. Hasta Muchas luego. gracias. Gracias, buen día. Gracias, buen día. Hasta luego. Gracias, buen día, hasta luego. Nos vemos.